Bueno, bienvenidos entonces. Vamos Hola. arrancando con este nuevo espacio de taller. Eh, Vamos a trabajar hoy con la lectura de uno de los cuentos de Daniela Zanardi, La cocina, sobre el tema adopción y ovo, recepción, donación, ¿no? Como para pensarlo de otra manera. Y también eh, vamos también a articular con algunos fragmentos de una película francesa que se llama, el título en francés es Pupil, no sé si se pronuncia así, Pupil, y en la traducción es en Manos Seguras, ¿no, Lore? Creo que era así, Sí, en buenas manos. en buenas manos, in safe hands. Así que, bueno, vamos a tomar un poco de cada uno de estos textos, digamos, el texto del cuento de Daniela, de la película, ya no solo literatura, vamos a ir metiéndonos en otras artes, que bueno, todo sirve para pensar desde el psicoanálisis también. Así que bueno, Lore, te dejo, no, perdón, Daniela, Todo ¿no? tuyo, Dani. Dale, gracias, Lore, Luciana. Bueno, Bueno, les comparto el texto, La cocina. La alquimia maravillosa de las flores, los jugos y el azúcar se prodigaba jubilosa en los vapores que danzaban en el ambiente. Ánimas exquisitas brotaban de la ennegrecida olla de hierro en un limbo de sartenes y espumaderas con reminiscencias de laureles y albahaca. En un ir y venir enérgico, Emilia andaba y desandaba los pasos que unían la cocina, la galería y el patio, cantando canciones inventadas en la infancia y aún atesoradas para la delicia de la vejez, se dejaba acompañar por los curiosos rayos de sol que se empeñaban en andar tras ella desde las primeras horas de la mañana. Raúl la observaba en silencio, deleitándose con aquel ritual dominguero que no dejaba de repetirse desde que le alcanzaba la memoria. Esa vieja inquieta y llena de vida no dejaba de sorprenderlo con su incansable movimiento. Siempre había sido así, desde que la conociera, tan joven y bella que dolía recordarlo. Le ocurría a menudo rememorar los días en que su juventud impertinente lo hacía comerse el mundo, terminaba sumiéndolo en una rabia triste de sentirse viejo y cansado. Pero verla a ella era otra cosa. Contra toda lógica, su vitalidad no había decrecido con los años, sino todo lo contrario. A ver si algún día me cuentas de tus tratos con el diablo, vieja Aladina. ¿Quién sabe qué flores son esas? ¿Qué ungüentos e infusiones salen de tu olla de bruja? Solía gritarle entre ruidosas carcajadas. Los mismos que te tienen babeando por mí, viejo loco, le respondía igualmente risueña, con ademanes seductores. La puerta se abrió de repente, casi con violencia, y un tropel bullicioso y colorido invadió impaciente los brazos y el corazón de la pareja. 9 niños, 5 nenas y 4 varones fueron escoltados por una mujer sonriente que trataba de serenarlos. Tranquilos, despacio que van a tirar a los abuelos, exclamaba mientras reparaba en que aún la sorprendía la ansiedad de los pequeños porque llegaran los domingos, la ilusión con que desde temprano se preparaban para esa visita que otorgaba alegría a sus desdichadas existencias. Cada vez que recordaba la primera vez que acompañó a los niños, una corriente de emoción se le alborotaba en el cuerpo. Hacía apenas unos días que trabajaba en el orfanato y el entusiasmo con que los chicos habían salido de la cama ese domingo la había dejado asombrada. Entusiasmo que contrastaba con el desgano con que los veía transcurrir los días de la semana, como esperando algo que nunca llegaba y que parecía una promesa a punto de cumplirse los domingos por la mañana. Hoy van a la casa de los viejitos Paz, le había explicado la portera. Los viejitos Paz. Sin duda era paz lo que se respiraba en esa casa, no una paz inmóvil, estática, sino una paz que a modo de torbellino luminoso reconfortaba el espíritu. Sacudió la cabeza pensando en lo contradictorio de su enunciado,
pero no pudo ocurrírsele ningún otro que describiera mejor lo que allí se respiraba. Cuando entraron a la cocina, la mesa generosa aguardaba sonriente al sentir sobre sí los tazones calientes y las bandejas portadoras de tortas y masas. Cucharón en mano, Emilia llenaba los tazones con la enigmática infusión que salía de su olla y los niños la bebían dichosos. Era un misterio que doña Emilia lograra que los niños se tomaran más de una taza, cuando en el orfanato debían rogarles para que se terminaran una. No importaba si les servían té, mate, cocido o chocolate, lo mismo daba. Tal vez el secreto estaba en las manos que servían. Esas manos derraman amor, dijo la mujer para sí, y sintió que las pupilas se le llenaban de lágrimas. Raúl se sumó a la mesa, gozaba de esas charlas alegres y sinceras, tan genuinas que acariciaban el alma. La más pequeña de todos, con la energía exultante de sus 6 años, contaba con los ojazos más abiertos que de costumbre que estaba enamorada. Escuchándola, el amor se volvía tan simple y posible que daban ganas de abrazarla. Aquí verdaderamente son niños, pensó la mujer mientras los observaba. Más de una vez comprobaba que asumían actitudes de adultos, tratando de agradar a las posibles familias adoptivas o buscando evitar esos duros castigos institucionales que muchas veces les fijaban. Por no hablar de los fantasmas de hambre y golpiza que desde sus vidas anteriores algunos de ellos los aterrorizaban. Infancias oscuras aquellas, que allí encontraban un remanso de luz que las cobijaba. Al finalizar el desayuno, se mudaron a la galería para que don Raúl les contara un cuento. Sentados en el suelo, expectantes y con las orejas ávidas, siguieron atentamente el relato, agregando detalles atropelladamente y en voz alta, de manera que el mismo terminó siendo un engendro fantástico y maravilloso, en el que hubo lugar para la realización de los sueños y deseos de todos. Como en los cuentos, todos podemos inventar nuestra propia historia, podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, solo hace falta usar la imaginación y ponerle muchas ganas, dijo don Raúl al finalizar la narración. Inmediatamente los sentó uno por uno a referirse sobre lo que les gustaría hacer cuando fueran grandes, futuros astronautas, doctoras, artistas, exploradores que darían la vuelta al mundo, científicos y amas de casa, invadieron los discursos infantiles con vehemencia febril. Eso, exclamaba orgulloso, seguro de que alentándolos a perseguir sus anhelos, les transmitía la convicción de que crear y recrear otra trama para sus vidas era posible. En una sincronización prodigiosa, Emilia les avisó cantando que el almuerzo estaba listo. Mientras disfrutaban de sus épicos tallarines, doña Emilia no podía dejar de pensar que con gusto los adoptaría a todos. Tristemente, conocía que no estaban en condiciones económicas de hacerlo y se le habría partido el alma de dolor si hubiera tenido que elegir solo a uno. En procura de hacer algo por ellos y sus duras existencias, así como de mitigar la pena que por ello mismo la habitaba, había nacido la idea de los domingos compartidos. Desde la institución habían puesto 1000 reparos administrativos, pero finalmente la coherencia y el afecto habían predominado. ¿Tienen idea de cuánto los quiero?, les preguntó de golpe interrumpiendo la charla, y al instante 18 brazos se abalanzaron sobre su cuerpo y 9 bocas dibujaron 1000 besos de salsa sobre su cara. Luego del postre, llegó la hora de los juegos que ni la solapa ni el hombre de la bolsa podían prohibir. La siesta, lejos de devenir en horas tiranas y aburridas, se tornaba un tiempo de libertad y diversión. Los niños jugaron hasta caer exhaustos y luego de la merienda volvieron despeinados al orfanato. Raúl se acostó temprano, agotado y feliz como cada domingo. Emilia se quedó hasta tarde limpiando la cocina, con la meticulosidad y el esmero que correspondía a la que consideraba la parte más importante y poderosa de la casa, el mágico rincón,
en el que al calor del amor se cocían los alimentos del cuerpo y del alma. Al apagar la luz, un halo de claridad y de esencias florales permaneció suspendido sobre la mesa en calma. Muchas gracias, Dani. Como siempre, un placer escucharte y muy lindo y emocionante este cuento. Bueno, qué tema, ¿no? El de hoy me parece un tema muy interesante para poder pensarlo, ¿no? Desde el psicoanálisis. Bueno, voy a empezar, tengo como tantas cosas para decir, pero bueno, vamos a ir como organizándolo. Voy a empezar con el cuento, ¿no? Quiero ir abriendo un poco algunos fragmentos del cuento y a partir de ahí vamos a ir pensando algunos conceptos. Me pareció como, ¿no? Esto de cuando la escena, podríamos decir, ¿no? Cuando entran estos niños a las casas, ¿no? Como es como de manera así abrupta, ¿no? Esto es un tropel, ¿no? Esa impaciencia por llegar ahí, ¿no? Me parece que denota y muestra algo de ese afecto que es mutuo, ¿no? Ese amor que es de estos abuelos a estos nietos, podríamos decir, ¿no? Y lo interesante que se nombran abuelos. Y ahí vemos que hay algo de la filiación, ¿no? Que va más allá de lo sanguíneo y de lo genético, ¿no? Cómo alguien puede nombrar a un otro y darle ese lugar, ¿no? Ellos se nombraban abuelos, por lo cual estos 9 chicos, ¿no? Eran sus nietos. Y se los escuchaba así, ¿no? Incluso en la parte cuando todos los nenes le dan un beso, cuando ella les pregunta, ¿saben cuánto los quiero? Y lejos de ella oizarse y retarlos porque le ensuciaron la cara, no, es al contrario, ¿no? Que muchas veces uno escucha a madres cuando atienden, ¿no? Uno atiende niños, esta exigencia o esta cosa de, mirá, ¿no? Me ensució, me manchó, digo, ¿no? Esta cuestión que en esta mujer, doña Emilia, al contrario, ¿no? Y en donde estos niños podían ser ellos. No estaban ahí como armaditos y controlando la situación para ser alojados y elegidos por esos otros, ¿no? Y me parece que está buena esa escena. La preparación de estos chicos, ¿no? Cada domingo los sacaba un poco y daban lugar a la posibilidad de ficcionar y de armar y de recrear otra historia, a la historia que ellos tienen, porque bueno, no dejan de estar en un orfanato, sus padres biológicos lo han dejado, lo que implica estar en un hogar, ¿no? Y que los domingos para ellos era mágico, ¿no? Ahí sí podían ficcionar y armarse que podían ellos tener otra vida, ¿no? A la que les tocó. Y encima esto, ¿no? Incentivado por este abuelo, por don Raúl, ¿no? Cuando le cuentan los cuentos, les empiezan a imaginar a ver qué quiere ser cada uno cuando sea grande, ¿no? Empiezan a poder imaginarse otra vida, ¿no? Donde hay un poco más de lo creativo, de lo amoroso, de lo vital. No, por eso yo pensaba en esto cuando armé el taller, aparte, más allá de que el tema en sí a mí me resulta muy interesante, cuando lo estaba armando, también se le sumó a eso que
que empecé a darme cuenta que de lo que voy a hablar hoy más o menos se articula con todos los talleres que fuimos dando. Entonces está bueno, ¿no? Porque los que estuvieron en todos los talleres, como que bueno, van a ver cómo se vienen articulando. En principio habría que pensar tanto cuando pensamos en la adopción como en la ovodonación, que después les voy a explicar por qué pusimos como título ovo, recepción, donación. Tenemos que pensar que un padre y una madre no se reducen solo a lo biológico, ¿no? A lo genético, a lo sanguíneo, sino que el psicoanálisis piensa a un padre y a una madre, lo piensan desde un lugar de funciones, ¿no? La paternidad y la maternidad hay que pensarla como funciones en donde se ponen a jugar ciertas operaciones que son necesarias para que, ¿no? Un viviente se convierta en un ser humano, ¿no? En un sujeto. Y que esos son lo que veníamos nosotros trabajando, la función materna, la función del nombre del padre, ¿no? La función paterna, y que tranquilamente, pues digo, cualquiera podría ser padre, ¿no? De un hijo por fuera de lo biológico. De hecho, uno podría pensar que todo hijo es adoptado o no, ¿no? Ahí se escucha y mucho en la clínica, y en la clínica cuando uno atiende niños y niños graves, se escucha mucho ahí a veces que esa madre y ese padre no lo han adoptado, y eso que son hijos biológicos, ¿no? Entonces uno podría pensar, todo hijo, sea biológico, adoptado o nacido de los tratamientos de fertilidad, y es potencialmente para ser adoptado, que puede ser que lo sea o puede ser que no. De hecho, bueno, en la clínica uno va escuchando de distintas historias, ¿no? Yo hace un tiempo atendí a un paciente que él vino angustiado porque habían hecho un montón de tratamientos de fertilidad y la mujer no quedaba embarazada y la mujer ya tenía un hijo de otro matrimonio, ¿no? Que se le empezaba a jugar algo de esta fantasmática que era, bueno, a ver cómo puede ser que con el otro sí, conmigo no. Los otros eran los que tenían el saber, se le jugaban el trabajo también, entonces, y ahí se iba escuchando en la medida que él iba relatando el lugar que tenía este hijo de la mujer para él. Él ya era padre y no lo sabía, porque él ahí operaba, ¿no? Funcionaba como padre en el alojarlo, escucharlo, acompañarlo en el estudio, darle consejos, y se los daba, ¿no? Y al padre biológico era como estaba medio de costado, ¿no? Y cuando abría la boca era mejor que la cierre, ¿no? Entonces ahí uno, ¿no? Y cuando le hice esta intervención, algo de eso de él lo alivió, ¿no? En esta cuestión de esta insistencia de por qué él no podía ser padre, ¿no? Y bueno, por suerte después el último tratamiento que hicieron, la mujer quedó embarazada y bueno, ya ahí anda su hijo por el mundo. Bueno, después también habría que pensar como algunas diferencias, ¿no? Piera Aulagnier habla sobre deseo de hijo diferente de deseo de embarazo, ¿no? Me parece que eso también es clave como para poder empezar a diferenciar e incluso para poner a trabajar en los pacientes que vienen ¿no? con esta temática, ¿no? Pacientes que vienen, tienen que dar
embarazadas y a ver qué pueden hacer, cómo pueden, ¿no? Conseguir la maternidad. Y está bueno como tener en cuenta estas preguntas, ¿no? Para ir indagando, porque no es lo mismo. El deseo de hijo, ¿no? Sería, ¿no? Como el hijo ahí estaría considerado como un objeto diferenciado de la madre, que va a devenir sujeto. Implicaría como una renuncia, ¿no? a este lugar de completud, ¿no? No vendría el hijo a suturar la falta y decir, bueno, me completa. Diferente del deseo de embarazo, cuando uno escucha ahí, ¿no? A las pacientes que no, y que es un hijo, como que no pueden pensar en un hijo más allá de si no lo conciben y no lo llevan en su vientre. Y ahí también pensar, bueno, a ver, ¿por qué tendría que ser de este modo y no abrir la posibilidad, ¿no? A la ovodonación, a una adopción, ¿no? Porque ahí se escucha como que hay algo de esto, como que el hijo viene ahí a ocupar ese lugar de obturar la falta. Por eso que me parece interesante esta diferencia, ¿no? Como para, ¿no? Los analistas tienen pacientes que vienen con esta, ¿no? Con estos interrogantes, poder ahí trabajarlos y abrirlos. Porque alivia y despeja, ¿no? Cuando uno interviene sobre ubicando esta diferenciación. Y después también pensar en la pasión de hijo, ¿no? Cuando a veces uno escucha más que un deseo de hijo, ¿no? Como la pasión de hijo. Y si se acuerdan lo que nosotros hablamos en su momento en el taller de las pasiones, ¿no? Como esto, como ese otro viene en un lugar de objeto como único e insustituible, y en ese lugar de serás mío y de nadie más, ¿no? Y que muchas veces uno escucha en la clínica madres con esto, ¿no? Mi hijo es mío. Y si pensamos en el primer taller de la función materna, en el cuento de Una novia para Víctor, vemos cómo esta madre se apropiaba de este hijo. Y uno podría decir, había pasión de hijo y deseo de embarazo, porque esa madre del cuento no lo quería contar ese hijo, ¿no? Habían pasado más de 9 meses y decía que si no se moría, si no, calculo que era, seguía con el hijo en su vientre. ¿No? Entonces, y aparte también pensar en que un padre y una madre son funciones, también se abre la posibilidad de pensar en la paternidad y la maternidad, en las nuevas modalidades familiares, ¿no? Que por suerte se abrió la diversidad y la posibilidad de parejas del mismo sexo, ¿no? Que gracias a estas técnicas de fertilización, bueno, pueden pensar, y más allá también en la adopción, ¿no? La posibilidad de poder tener un hijo, ¿no? Porque ahí son funciones, y estos padres, ya sean 2 varones o 2 mujeres, pueden, operan las 2 funciones, la materna y la paterna, porque son funciones, ¿no? Son operaciones que se van a poner en juego. O incluso alguien, una mujer que elija tener un hijo sola, también, porque la función paterna, ¿no? La puede cumplir otro. No hace falta que tiene que haber un padre, ¿no? Como la tradición y lo antiguo que era un papá, una mamá y el hijo. Un abuelo, por ejemplo, podría cumplir esa función.
Incluso en el seminario 4, Lacan habla, da un ejemplo de un niño en la época de la guerra que sufría de fobia, el padre había muerto en la guerra, y cuando aparece en la escena un abuelo, que funcionó ahí como, ¿no?, operando el nombre del padre ahí, dejó de tener las fobias ese nene. Entonces, por eso ahí vemos, ¿no?, cómo no se trata del padre biológico. Después también pensaba en esto de muchas veces, ¿no?, hace mucho también había atendido una paciente que quería hacer un tratamiento de ovodonación y se hacía un montón de preguntas, ¿no? Que era, bueno, voy a tener en mi cuerpo algo que es de otra, ¿cómo va a ser? ¿No? Se hacía un montón de preguntas, y si, ¿qué iba a hacer después cuando el hijo vaya creciendo? Si había que decirle eso, ¿no? ¿Cómo lo iba a tomar? Aparte todo, ¿no?, lo traía un poco como esto de todo técnico, claro, porque no fue, ¿no?, el cuentito mágico, ¿no?, que bueno, papá y mamá, ¿no?, enamorados, una noche romántica, o llamamos a la cigüeña, ¿no?, sino que bueno, cómo ir transmitiéndole esto. Y ante esta pregunta uno puede pensar, ¿no? Siempre hay algo desconocido, siempre hay algo que es extraño y que es extranjero. En el caso de la ovodonación, bueno, será el óvulo, ¿no?, que viene de afuera, algo extraño. O en el caso del varón, la donasperma. Siempre hay algo de lo ajeno, de lo extranjero, que incluso uno pensemos en una madre que tuvo a su hijo de manera biológica, a veces viene y lo siente extranjero ese hijo. Digo, ¿no? Como a veces, digamos, lo extranjero nos habita por estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pensar esto? Es, bueno, a ver, sí, va a venir algo de afuera, pero va a ser propio. Por eso yo apuesto a este renombrar la ovodonación y decir ovorecepción, ¿no? Ahí hay una madre que recibe, que aloja, ¿no? Que va a ser inscripción de ese niño. Entonces, pensar en la recepción deja a esta mujer, ¿no?, con deseo de ser madre y de tener un hijo, la deja más en un lugar activa, ¿no? De decir, bueno, y con todo lo que después implica, porque lo que viene de afuera es el óvulo, pero después pone su cuerpo, ¿no? Toda su genética, y ahí toda, digamos, su cuestión corporal va a estar ahí en juego, aparte del amor, obviamente, que es lo más importante. Y me parece que todas estas cosas, cuando uno se las va transmitiendo, alivia, ¿no? Los pacientes como que se alivia y van surgiendo otras cosas, ¿no? Después muchas veces aparece esta idea de, bueno, a ver, y no sé nada de esa que dono, y lo genético y las enfermedades, ¿no? Y que son preguntas interesantes y válidas, pero que uno también se pregunta, ¿no? Me acuerdo que hice esa pregunta, digo, ¿y sabés de tu genética? ¿Sabés qué enfermedades tenés? No, a esa pregunta se descolocó, se empezó a reír, pero la verdad que no. No digo esto, como que uno no sabe todo, porque el saber es imposible, ¿no? Y hay un no saber estructural. Entonces, bueno, ¿cómo posicionarse? Me parece que todas estas preguntas, todos estos interrogantes que se hacen, ¿no?,
que se hacen en la clínica de fertilidad, en estas pacientes, ¿no?, que quieren pensar en tener un hijo de este modo, hay que empezar a abrir estas cuestiones, ¿no? Que hay un saber no sabido que está, y que uno no va a poder saber todo, y que si de hecho se sabe, porque ahora la medicina genera un montón de avances, y uno si quiere puede hacerse un estudio genético para saber qué posibles enfermedades uno puede tener, que son potenciales, ¿y qué hacemos con eso? Nos vamos a quedar pensando en esas posibles enfermedades, vamos a luchar contra ellas, hay un punto que a veces el no saber tanto alivia, ¿no? Y distiende, porque ¿qué hacemos con saber qué enfermedades posibles? Obvio que está bueno tener alguna idea de decir, bueno, antecedentes en la familia, pero no es garantía de nada eso. Incluso cuántas veces uno escucha y pregunta a alguien, bueno, a ver, ¿y qué sabes de tu familia? Y que no saben, porque a veces ni conocieron a los abuelos, o la familia es muy endogámica y son muy pocos, y los padres nunca han transmitido algo de esto, entonces ni saben, ¿no? Entonces, como pensar esto, ¿no? Y que va a ser mejor tolerado este no saber, o esto que viene de afuera, ¿no? Esto extranjero, va a ser mejor tolerado cuando esa madre está en ese lugar en esa posición, ¿no? De falta. Falta quiere decir en relación a la falta, ¿no? Cuando se está en una posición en relación a la falta de dar lugar a la diferencia, ¿no? A lo nuevo, es distinto que esas madres en donde no soportan, ¿no?, la diferencia, que están en esa posición más fálica, en donde no hay lugar a la castración, a la falta, entonces, y a la diferencia, entonces ahí se complica. Me acordaba, mientras estaba diciendo esto, de una adolescente a la que estoy atendiendo, que es adoptada, y en la entrevista con los padres se escucha, pero mucho la diferencia en que el padre la inscribió, la nominó, la nombró hija. A la madre le cuesta, porque no es la hija que ella esperaba, ¿no? Porque la hija tendría que hacer todo lo que ella quiere. Entonces es complicado. Tiene que cocinar como ella cocina. Tiene que estudiar lo que, ¿no? Entonces es como complicado, ¿no? En esas situaciones no poder alojar. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿ahí algo de la función materna está en juego? ¿O habrá que trabajar con esta mamá para que algo de esta operatoria se ponga ahí a jugar? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer para ahora después seguir? Que tenemos todavía la película. Bueno, continúo. No, la función materna, esto que hablábamos las otras veces, ¿no? Es la que permite y la que puede decir, este hijo es mío, lo tengo, pero como no es mío, lo pierdo, ¿no? Este juego, ¿no?
uno podría decir del Fordá, está y no está, lo apropio pero lo suelto, ¿no? Después en relación, bueno, a esto de tanto en la ovodonación como en la adopción, ¿no? El tema de los orígenes, ¿no? Estos padres que se preguntan, bueno, hablar cuando adoptan chicos chiquititos, ¿no? Bebés, hay que contar, hay que decirle de su origen, cómo fue, ¿no? Dónde empieza su origen, ¿no? En el momento en que fue adoptado o antes. Y no, uno ahí podría pensar, el origen siempre descoloca, el origen siempre es todo como un enigma, eh, y uno podría pensar que el origen es una construcción mítica, ¿no? Ya Freud lo hablaba, ¿no? Si uno leyó la novela familiar del neurótico, ahí Freud cuenta, ¿no? Cómo los niños fantasean a cierta edad, ¿no? Fantasean de, bueno, que son hijos de otro, hijos de padres ricos, que los van a venir a buscar, porque descubren que sus padres no son ese padre ideal que pensaban. Entonces, ¿no? Y el origen uno lo va construyendo y reconstruyendo, ¿no? Todo el tiempo. Uno deconstruye un origen para poder armar otro, ¿no? Ficcionar uno nuevo. Entonces, siempre un hijo debe saber de sus orígenes, ¿no? Porque con eso después va a saber qué hacer, ¿no? Si vino de un tratamiento de fertilización, ya sea, ¿no? De inseminación artificial, ya sea de ovodonación, ¿no? Está bueno que sepa de eso, ¿no? Y lo mismo alguien que fue adoptado. Y en la adopción se suma otra cuestión, ¿no? Que los padres tienen que estar como dispuestos a eso. Por eso digo, hay un punto de cómo estos padres están posicionados en relación a la castración, en relación a cómo atravesaron su propio hipo, van a poder enfrentar con menos dificultades lo que significa una adopción, ¿no? Todo este proceso que hay para llegar a una adopción, entrevistas, cuestiones que no son fáciles y que no terminan con el momento de la adopción, ¿no? Porque después esto sigue, ¿no? Es cuando ese hijo crece, cuando pregunta por sus orígenes, cuando hay que contarle sobre, bueno, él viene de otra familia, ¿no? Y si ese hijo desea saber de sus orígenes o buscar a su madre biológica o a su padre biológico, ¿no? Poder estar dispuestos para acompañarlos, ¿no? Y no que ante esta cosa el rechazo, ¿no? Que ha pasado, he tenido, me acuerdo hace años, una paciente en donde ella quería saber de sus orígenes y trataba de hacerlo a escondidas de la madre porque su madre se ponía mal, ¿no? Y digo, no, esto. Me parece que todas estas cosas hay que pensar. ¿No? Y la palabra adopción, ¿no? Que es ad, opción, ¿no? El ad significa relativo y opción, bueno, opción, elección, ¿no? Uno podría decir ahí, bueno, un padre y una madre eligen, ¿no? Eligen a un hijo, relativo a una elección. Entonces, en esa elección se ponen a jugar un montón de cosas. Y así como en un proceso de adopción, la adopción no termina en el momento en que es dado ese hijo a esos padres, también hay que pensar que el vínculo de unos padres biológicos con sus hijos tampoco termina. Siempre, ¿no? Está en juego el proceso de adopción, que un padre siga
adoptando y eligiendo a ese hijo y que ese hijo siga eligiendo a ese padre. ¿No? ¿Cuántas veces, no? Se escucha en la clínica, padres que sienten que su hijo es un desconocido, que no lo sienten hijos, o al revés, ¿no? Hijos que quizás dejaron de hablar con su madre porque no la sentía que era parte de su familia, como que no parecía que no podía ser su madre, esa madre que le tocó, digo, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Como ir pensando, no reducir la adopción solo al proceso judicial de adopción, sino que un hijo y unos padres siempre están en ese proceso. Y si pensamos en el cuento, bueno, cómo, ¿no? Estos abuelos los eligen, ¿no? Cada domingo, y si pudieran los elegirían todos los días, pero bueno, ahí como decía doña Emilia, la cuestión económica se le complicaba, porque si los elegía a todos. Y estos niños los seguían eligiendo a ellos. Ahí es un proceso de adopción interminable, ¿no? En donde cada domingo se siguen adoptando. Bueno, voy a frenar un poco acá porque quiero dar lugar a la película, a los recortes de la película, que encima me encantó el nombre, ¿no? Porque si bien acá está traducido en buenas manos, el nombre original es Pupile, que Pupile es pupilo, por esto de pupilos que estaban en un hogar, pero pupila, ¿no? Algo de la mirada, ¿no? Cómo se pone ahí a jugar la mirada, cómo la mirada hace cuerpo. Nosotros lo que queríamos mostrar con esta parte, que si bien fue un poco larga, pero era, bueno, todos los pasos, ¿no? Todo el proceso de adopción, y que si no está puesto ahí el deseo, cae, ¿no? Porque hay que tener deseo, ¿no? Que no significa ganas. Sabemos que el deseo se trata de otra cosa para poder sostener eso, ¿no? Como ella primero fue dueló la posibilidad de un hijo biológico, después tuvo que duelar la posibilidad de tenerlo con su pareja, porque después se termina separando, y empezar a pensarse en ser mamá sola. Y no, y en un punto también resignar la posibilidad de que pueda ser un hijo recién nacido, ¿no? Y entonces ya hasta pensaban, bueno, que sea más grande, con alguna dificultad, que lo voy a alojar igual, lo voy a querer y cuidar, ¿no? Digo, como todo eso, y me parece que todo eso, todo ese tiempo, todo ese proceso, que no es sin tiempo, porque no fue de un día para el otro, ¿no? Vieron cómo la psicóloga le decía, bueno, te espero en el diente, te espero en un tiempo, ¿no? Ese tiempo cronológico sirvió para que también el tiempo lógico, el tiempo subjetivo de esta protagonista, de esta mujer, también vaya como construyéndose y se vaya preparando para la situación que después llegó, ¿no? Y que insisto y les digo, ¿no? No terminó ahí la adopción. Después vamos a mostrar 2 fragmentos más, sino que la adopción ahí empieza, ¿no? Y hay algo que no lo recortamos, pero hay una frase que si ustedes buscan en internet, la película no está en internet. Fue toda una odisea poder conseguirla, pero los que quieran verla completa nos avisan y nosotros lo compartimos por el Drive. Pero si buscan en YouTube, aparece el tráiler y hay una frase que dice creo que es la asistente social, que me pareció bellísima. Dice, nosotros no nos encargamos de encontrarle hijos para que los padres no sufran. Nosotros buscamos los mejores padres posibles para hijos en riesgo.
Me pareció que cambia totalmente ¿no? El lugar de un padre, ¿no? Y de una madre. Bueno, Lu, ¿querés poner lo del... Pensaba, ¿no? Que el lugar del asistente social, ¿no? Lo pensaba un poco como eh, a veces el buen analista, ¿no? Que ahí opera, ¿no? Desde la función interna, ¿no? Esta asistente social ahí en esta, ¿no? No se quedó de brazos cruzados ni dijo, bueno, y quedó pegada al secreto profesional, ¿no? Porque eh, cuando empieza la película, a la madre que va a dejar a su hijo en adopción, escribe un poco toda su historia para que él, cuando ya sea mayor de edad, pueda saber un poco de la historia, pero era a ese tiempo, entonces no se podía revelar, no le podía mostrar la carta al resto. Pero así todo ella va al hospital, averigua y le arma una ficción, un cuento, ¿no? A este bebé, ¿no? Justamente a, dándole inscribir, ¿cómo puedo decirlo? Como dándole filiación, porque le dice, tu mamá no te no te podía cuidar, quería verte feliz, tenías la misma sonrisa, digo, ¿no? Como empezar a que algo ¿no? De él con esa madre se puede entrar en conexión, ¿no? Y si ustedes observan, el bebé la empezaba a mirar a esta asistente. Cuando la asistente le hablaba y le decía lo que le decía, y desde el lugar donde se lo decía, ¿no? Este nene empezó a conectarse, ¿no? Y de hecho vemos la escena posterior cuando empieza a llorar, ¿no? Entonces empieza a entrar en el circuito de la demanda, ¿no? Empieza a demandar, hay un otro que ahí escucha y traduce esa demanda, diciéndole tenés sed, tenés hambre, ya empezó a entrar en el circuito, ¿no? En el circuito pulsional. Y quería como aclararles que este hombre que lo cuida es de estas familias transitorias, ¿no? Y forma parte de este equipo de adopción, que es bueno, alguien que los cuida transitoriamente hasta que ese hijo, ese bebé, es dado en adopción, ¿no? Lo único que puedo decir, y después ya abro a comentarios, es que tenemos que hacer una diferencia entre parentesco y familia, ¿no? Pensar en el parentesco se hereda, ¿no? Uno no elige a los padres, a los tíos, a los abuelos, se heredan. La familia uno sí la puede elegir, ¿no? Uno puede elegir a los amigos, a una pareja, ¿no? Y los hijos se eligen, por más que sean biológicos y venga, un hijo se elige. Bueno, abro el espacio a comentarios, preguntas. Bueno, Hola, Yael. ¿cómo están? Yo en primer lugar decirles que me gustó mucho la temática del taller, la verdad que muy lindo. Muy buenas las películas que eligieron. Estaba pensando un poco acerca de cómo a veces se les exige tanto a los padres adoptivos, quizás como que tienen esta presión de que tienen que tener un entorno perfecto, una vida perfecta, que en realidad las personas que nacemos, digamos, de la manera convencional o que tenemos padres biológicos, a veces nos tienen en unas circunstancias que no son las más adecuadas, o a veces esos padres están atravesando un duelo, una separación también, y bueno, como que a los padres adoptivos a veces se les exige que esas cosas no sucedan, que no estén atravesando un duelo, como esto que le decían a la señora que se acababa de divorciar, que quizás no era lo más adecuado,
que puede ser, o sea, yo no digo que esté bien o que esté mal, sino como esta diferenciación, ¿no? Y quizás es mucha presión también para las personas que deciden adoptar todos estos requisitos que en realidad lo más esencial para mí debería ser que la persona, por más que no tenga una vida perfecta, que tenga la posibilidad de alojar a ese hijo, a esa hija, como de la manera más sana posible. Y bueno, estaba pensando en eso. Totalmente, sí, sí, coincido con vos. De hecho, me vino la misma pregunta que vos te hacés, lo pensé cuando volví a leer esa parte de la parte de la película, ¿no? Como que pareciera que se buscan los padres ideales cuando no existen, ¿no? Esto de tiene que estar en el momento justo, ¿y qué padre está en el momento justo, ¿no? ¿Qué padres están ¿no? Si se hiciera entrevista a todos los que quieren ser padres de manera natural, y sería un caos todo, porque Sí. sería complicado. Pero sí, se les exige mucho. Me parece que la exigencia viene, no sé, digamos, es el recorte que yo hago, ¿no? De enfocando en ese niño, ¿no? En esa niña que ya sufrió un primer rechazo, entonces después está en un hogar, y a veces pasa que uno quizás no lo piensa, pero pasa que lo dan en adopción, esos padres no se hallan, no hay feeling, no lo pueden adoptar, ¿no? Y vuelven al hogar, entonces son como situaciones en donde ese niño queda expuesto a una vulnerabilidad tremenda. Entonces me parece que hay como ciertos cuidados por eso, esa exigencia, que coincido con vos. Siempre hay, digamos, no existe el padre perfecto, siempre siempre se está en falta. Entonces, pero me parece que esta mujer pudo ir haciendo todo, ¿no? Fue mejorando, fue haciendo cuestiones, ¿no? Se fue preparando para llegar ahí, y de hecho el equipo, ¿no? de adopción escucharon y alojaron toda esta movida que ella hizo, porque bueno, la eligieron a ella, ¿no? Pensaron que era la mejor opción para ese niño. Hola. Hola, A Laura. mí, yo tuve la suerte de ver la película, me pareció hermosísima película, además desde lo artístico, no solo desde el contenido, me pareció hermosa película. Y me llamó mucho la atención también, digamos, el Estado como alojante de este niño que queda huérfano, que es entregado a este estado intermedio entre sus nuevos padres y su madre biológica. Y me llama mucho la atención cómo en Francia, por lo menos, son capaces de tener todo un equipo trabajando para evitar este marasmo hospitalario, ¿no? De que exista esta construcción de un cuerpo, no solo un cuerpo orgánico y biológico, sino que exista este cuerpo atravesado por los significados, por el amor, por la mirada del otro, y que en esa línea busquen a su próximo alojante, ¿no? Me llamó mucho la atención la mirada psicoanalítica que existe en todo el proceso del cuidado de este niño, de este ser humano. Iba a desbloquear el micrófono y lo tenía desbloqueado. Totalmente, sí, sí, sí. Está bueno este recorte que haces, Laura,
porque a mí también me llamó la atención eso, ¿no? Cómo se tenía este registro de que el cuerpo no quedaba reducido a un cuerpo biológico, ¿no? Y la atención puesta en eso, ¿no? Que más allá de que este hombre cumplía un trabajo, porque no dejaba de ser su trabajo, estaba puesta en juego otra cosa también ahí, ¿no? No solo lo laboral, ¿no? Y me parece que todo eso, ¿no? Y aparte esta construcción mítica que le hace esta asistente social posibilitó de que haya un cuerpo pensado desde el psicoanálisis. Y que Y no aparte, perdón, que aparte se ve ¿no? reflejado en la corporalidad del niño. Se ve claramente reflejado como un cuerpo laxo empieza a tener su tono y empieza a tener registro de su propia mirada, se convierte en prensil, empieza a Sí. activar su sistema neurológico además al servicio del deseo, de alguna manera. Totalmente. Y la expresividad, fíjate que al final este nene es otro, con la expresividad, con la sonrisa, ¿no? La expresión de la mirada, esa mirada tenía brillo, ¿no? Y todo esto lo da el campo del otro. Si no entra en el campo del otro, nos encontramos con el primer bebé, ¿no? Y que uno piensa en esto, pero uno también, si nos vamos a la clínica, esto pasa con los niños graves, ¿no? O pacientes muy pequeños que las madres consultan porque no hablan, o les cuesta, ¿no? La conexión. Y cuando se va haciendo un trabajo y se va historizando, recuerdo un paciente que atendí hace muchos años, que vino cuando tenía 1 año y medio, y cuando después, a los 2 años, el cumpleaños pasó de largo. Y cuando cumplió 3 años, a partir del trabajo que se fue armando, y se fue armando un mito, una historia, ¿no? Unos personajes en el juego, donde había un papá, una mamá, un nene, ¿no? Y se empezó a armar una historia, que esa historia operó como mito. Este nene puede, ¿no? Decir que cumple 3 años y poder decirlo, ¿no? Entonces ahí uno ve, este nene cumplió 3 años, pero uno podría pensar que nació como sujeto a los 3 años, ¿no? Después de un tiempo de análisis. Pero muy interesante, Laura, tu aporte. Gracias. Hola, ¿puedo? ¿Qué tal, Elena? Sí, Tal. cómo no. No, subrayar algo que vos dijiste, ¿no? Para pensarlo desde el psicoanálisis, esta diferencia, digamos, que hay que establecer entre lo que sería lo biológico y la función. Me pareció que era importante marcar esto. Hay muchas mamás biológicas que no pueden cumplir su función, digamos, o la cumplen, bueno, de una manera muy particular, por ejemplo, en la psicosis, ¿no? Y después lo que decía Laura recién, ¿no? Me pareció interesante el tema del lugar del Estado en estas cosas. En Francia, no sé ya cómo estará ahora, pero sí, ellos trabajan bastante desde lo institucional, el tema de la adopción como el tema de tratamientos también, ¿no? Es cierto además que los diálogos y las intervenciones y la lectura que se puede hacer de la película tiene ahí, está muy impregnada por algún modo, para decirlo de algún modo, de psicoanálisis, ¿no? Más allá de que tenga otras cuestiones. Sí, claramente sí, y sí, da cuenta a través de la ficción de cómo
es el lenguaje el que constituye o no un sujeto, ¿no? No, muy interesante el tema. Después está todo el tema de, bueno, por eso digo, el rol del Estado, el lugar que tienen las instituciones del Estado para recibir a estos niños, para darles una atención, este lugar de esa familia intermedia que permite como que el bebé no esté hospitalizado, digamos, de alguna manera, ¿no? Es muy interesante, la verdad que es muy interesante el taller. Gracias. Gracias, Elena, por tu comentario. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo? En relación al cuento. Ay, perdón, yo otra vez, pero no, bueno, el cuento una belleza, la verdad que es una ternura, cómo está mostrado a través de la escritura, ese deseo y ese amor por esos niños de los protagonistas, ¿no? La verdad que buenísimo. Y no sé si lo dije, me parece que no, ¿no? Pero pensando siguiendo con lo que vos comentaste, ¿no? De la cocina, ¿no? Uno de los últimos párrafos del cuento, ¿no? El mágico rincón en el que al calor del amor se cocían los alimentos del cuerpo y del alma, ¿no? Como el deseo, el amor y el goce, pensándolo en goce fálico, ¿no? Van cocinando un cuerpo, ¿no? Van cocinando ahí un sujeto, ¿no? Con todos esos ingredientes necesarios para que se pueda cocinar, ¿no? Me pareció, bueno, como dije al principio, emocionante y bello este cuento. Así que bueno, te volvemos a agradecer, Dani, por compartirlo. Bueno, ¿te parece, Luz? Damos por finalizado el taller. Antes les quería decir que, bueno, el mes que viene el taller vamos a abrir, no va a ser literatura, sino que vamos a abrirlo a la DMT, que Laura Segade, que está presente hoy, ella nos va a contar un poco cómo es la danza movimiento terapia, cómo pensarla como interdisciplina, ¿no? Cómo pensar nosotros, los analistas, cuándo pensar la posibilidad de que un DMT pueda intervenir, ¿no? Así que bueno, les quería decir esto, así que bueno, después ya en algún momento mandaremos el flyer. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este encuentro, gracias a Daniela por este cuento hermoso y bueno, gracias a vos, Lore, también por tu trabajo. Y a vos, que no, este arte, porque es un arte, ¿no? Claro, ¿no? El arte de la tecnología, cortar las escenas y todo, es el trabajo de Luciana que bueno, quedó. Eso no se ve, pero estuvo ahí. El detrás de Así que escena. gracias. Bueno, nos volveremos a encontrar con Laura, que es sumamente interesante el trabajo que hace. Ya tuve una oportunidad de estar en un taller con ella y es muy enriquecedor y la verdad muy interesante las intervenciones que se pueden hacer con la danza movimiento terapia para pensar estos cuerpos, ¿no?, que tienen los pacientes.
Así que bueno, gracias a todos por acompañarnos una vez más. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao.